Dios les bendiga a toditos. Paso por aquí rapidito a traer más del cielo. Palabra de Dios. Y estamos en el libro de Juan, capítulo 3. Amén. Así que dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría de tu palabra, entendimiento de la misma, Señor. Aleluya, que podamos aplicar en nuestro diario vivir, Señor, para dar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así que voy a leer los primeros 8 versículos y después voy a compartir con ustedes el comentario bíblico. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Palabra de Dios. Juan capítulo 3, el comentario bíblico dice: Nicodemo temía o se avergonzaba de ser visto por Cristo. Por tanto, acudió de noche, cuando la religión está fuera de moda. Hay muchos Nicodemos, pero aunque vino de noche, Jesús lo recibió, y por ello nos enseña a animar los buenos comienzos, aunque sean débiles. Aunque esta vez vino de noche, después reconoció públicamente a Cristo. No habló con Cristo de asuntos de Estado, aunque era un gobernante, sino de los intereses de su propia alma y de su salvación, hablando al respecto de una sola vez. Nuestro Salvador habla de la necesidad y la naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento, y de inmediato llevó a Nicodemo a la fuente de santidad del corazón. Qué interesante, aleluya. El nacimiento es el comienzo de la vida. El nacimiento es el comienzo de la vida. El nacimiento es el comienzo de la vida. Escriban eso, aleluya. El nacimiento es el comienzo de la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo, como los que han vivido muy equivocados o con poco sentido. Debemos tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevas miras. Por nuestro primer nacimiento somos corruptos, formados en el pecado. Por tanto,
Debemos ser hechos nuevas criaturas. No podía haberse elegido una expresión más fuerte para significar un cambio de estado y de carácter grande y muy notable. Debemos ser enteramente diferentes de lo que fuimos antes, como aquello que empieza a ser en cualquier momento. No es y no puede ser lo mismo que era antes. Este nuevo nacimiento es del cielo. Aleluya. Y tiende al cielo. Es un cambio grande hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Significa que algo es hecho en nosotros y a favor de nosotros que no, aleluya, podemos hacer por nosotros mismos. Algo obra por lo que empieza una vida que durará por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. De otra manera, no podemos esperar un beneficio de Cristo. Es necesario para nuestra felicidad aquí y en el más allá. Nicodemo entendió mal lo que dijo Cristo, como si no hubiera otra manera de regenerar y moldear de nuevo un alma inmortal que volver a dar un marco al cuerpo. Sin embargo, reconoció su ignorancia, lo que muestra el deseo de ser mejor informado. Entonces, el Señor Jesús explica más. Muestra al autor de este bendito cambio no es obra de nuestra sabiduría o poder propio, sino del poder del bendito Espíritu. Aleluya. Somos formados en iniquidad, lo que hace necesario que nuestra naturaleza sea cambiada. No tenemos que maravillarnos de esto, porque cuando consideramos la santidad de Dios, la depravación de nuestra naturaleza y la dicha puesta ante nosotros, no tenemos que pensar que es raro que se ponga tanto énfasis sobre esto. La obra regeneradora del Espíritu Santo se compara con el agua. También es probable que Cristo se haya referido a la ordenanza del bautismo. No se trata que sean salvos todos aquellos bautizados y solo ellos, pero sin el nuevo nacimiento obrado por el Espíritu y significado por el bautismo, nadie será súbdito del reino del cielo. La misma palabra significa viento y espíritu. El viento sopla de donde quiere hacia nosotros. Dios lo dirige. El Espíritu envía sus influencias donde y cuándo y a quién y en qué medida y grado le plazca. Aunque las causas estén ocultas, los efectos son evidentes cuando el alma es llevada a lamentarse por el pecado y a respirar, aleluya, según Cristo. Versículos 9 al 13. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel o no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, aleluya, que está en el cielo. La exposición hecha por Cristo de la doctrina y la necesidad de la regeneración pareciera no haber quedado clara para Nicodemo. Así, las cosas del Espíritu de Dios son necedad para el hombre natural. Santo, aleluya. Oh, mi alma te alaba. Hay que leer la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que estar educados espiritualmente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, porque no va a haber otra manera para entender las cosas del Señor. Porque si no
estamos educados con la palabra de Dios, las cosas del cielo, las cosas celestiales, como dice aquí la palabra, va a ser locura para el hombre natural. Y cuando habla del hombre natural, cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere a la humanidad. Hombre, mujer, niño, lo que sea. Para una persona natural, un ser humano que no conoce de la palabra de Dios, que no le sirve a Dios, que no tiene que no tiene una relación íntima con nuestro Padre Celestial, para esa persona, las cosas del cielo son locuras. Por eso es que mucha gente cuando van a la iglesia, pues son gente pecadora, mucha gente que no tienen temor a Dios, primeramente, y cuando van a la iglesia, como están tan rodeados de tanta maldad y llevan tanta maldad, pues cuando van al templo, ellos sienten paz. Ellos dicen, wow, siento una cosa tan bonita. Entonces cuando ven a la gente hablando en lengua o tal vez brincando o whatever the case may be, va a decir, oh, esta gente tan loco, que si esto, que si lo otro, pero es porque no comprende, porque yo pasé por eso. Yo pasé por esa experiencia. Y le doy gloria a Dios que pasé por esa experiencia para poder entender, para poder ahora a poder compartirlo y saber de lo que yo estoy hablando. Entonces dice la palabra de Dios que las cosas del cielo son locura para el hombre natural. O sea, para el hombre que no conoce de la palabra de Dios primeramente, que no tiene una relación con Papito Dios. Aleluya. Amén. Muchos piensan que no puede ser probado lo que no pueden creer. El discurso de Cristo, aleluya, sobre las verdades del Evangelio muestra la necedad de aquellos que hacen que estas cosas sean extrañas para ellos y nos recomienda que las investiguemos. Jesucristo es capaz en toda forma de revelarnos la voluntad de Dios porque descendió del cielo y aún está en el cielo. Aquí tenemos una nota de las dos naturalezas distintas de Cristo en una persona, de modo que es el Hijo del Hombre, aunque está en el cielo. Dios es el que es, y el cielo es la habitación de su santidad. Este conocimiento debe venir de lo alto y solo puede ser recibido por fe. Oh, gloria a ti, Señor, mi Dios Padre, aleluya. Derrama de tu gloria, de tu Espíritu Santo, bendito Dios, aleluya, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Versículo 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Jesucristo vino a salvarnos, sanándonos como hijos de Israel. Picados por serpientes ardientes fueron curados y vivieron al mirar a la serpiente de bronce. Obsérvese en esto la naturaleza mortal y destructora del pecado. Pregúntese a conciencias vivificadas, pregúntese a pecadores condenados, quienes dirán que, por encantadoras que sean las seducciones del pecado, al final, aleluya, muerde como serpiente.
tan real. El pecado trae malas consecuencias. El pecado trae malas consecuencias. Como dice la palabra de Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y el pecado trae malas consecuencias. Si lo hacemos mal, mal lo vamos a pagar. Aleluya. Gloria a Dios. Véase el remedio poderoso contra esta enfermedad fatal. Cristo nos es propuesto claramente en el Evangelio. Aquel a quien ofendimos es nuestra paz. Y la manera de solicitar la curación es creer. Si alguien hasta